digamos, por qué pienso de esta manera, por qué propongo esto. La argumentación, creo que eso es central, y eso tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la política como expresión del amor y no de la división permanente. No somos todos iguales, pensamos distinto y eso está buenísimo, pero para mí es como una convicción que me atraviesa. Para mí la política es una expresión del amor, o el amor por otra vía, no es el amor de pareja, no es el amor de familia, o de amistad, es algo un poco más insustancial, pero tiene que ver con el amor por tu lugar, por el lugar que vos creciste, por el otro, por la otra, y me parece que es algo muy bueno. Después sí, hay buena gente y mala gente en la política, así como en la vida. En la vida misma. Pero yo creo que el motor esencialmente es ese. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bicipunto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos y a todas. Esta segunda temporada de La Toda, donde nos propusimos detenernos, poner la lupa, poner el foco, preguntar y dialogar con aquellas personas que consideramos necesarias y vertebrales en esta época, en nuestra ciudad y en la provincia, en este litoral. En este nuevo capítulo, en esta nueva edición, vamos a hablar con una mujer que nació en el adentro de la provincia, en Sastre. Luego San Justo, luego la capital y el recorrido suyo en la política. Una mujer que ha sido la inauguradora de muchísimos espacios y que comenzó su militancia junto con el inicio de esta democracia, de estos 40 años que seguimos conmemorando y festejamos. Con nosotros, en esta ocasión, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias por esta bienvenida. Es un placer tenerte. Quería hacer una introducción contando tus orígenes en función de pensarte como una mujer que desde pequeña, desde ese espacio de hogar, ya comienza teniendo idea de lo que significa pertenecer a distintos lugares. Exacto, la verdad que lo describías y yo hacía como en mi cabeza ese recorrido, ¿no? Y así que nací en Sastre, tengo parte de familia en Sastre, mi mamá y mi papá eran del sur de la provincia de Santa Isabel, después San Justo, amistades, el crecimiento, todo eso, y después vivir en Santa Fe, y todo eso como va formando parte de la historia, de la trayectoria, y como que cada uno de esos lugares también forman parte de lo que somos, y me gusta esa cosa de mezcla. Una familia que aparte que en esa infancia entre Sastre y San Justo, un papá que viajaba por cuestiones laborales y que implicaba una movilidad y una dinámica familiar particular, ¿no? Exacto. Un papá que aparte hijo, su papá murió muy joven, entonces el único varón de una familia de mujeres, 4 hermanas mujeres, su mamá, se casó, 3 hijas mujeres, entonces bueno, obviamente él viajaba, siempre tuvo trabajos que le implicaron esa trayectoria también por distintos lugares, y eso marcó una impronta porque más allá de eso, siempre como muy presente, con mucha presencia. Pero bueno, en una familia de muchas mujeres. ¿Cómo es la experiencia, digamos, de chiquitas en tu infancia, ¿no? A más o menos 3, 4 años. Cuando fui a vivir a San Justo, 3. 3 años, sí. Bueno, San Justina, criada acá, que empezás la facultad. Exacto. Y que luego te venís a Santa Fe, ¿no es cierto? ¿Cómo es qué es lo que te dio San Justo? Y ya me voy a tu instancia política que luego te permite pensar la política de manera diferente. Yo creo, bueno, vos lo decías, yo crecí, transcurrí mi adolescencia durante la dictadura militar. Empecé la secundaria en el año 78, terminé en el 82, y
en ese contexto, en una ciudad chica, donde también pasaban cosas que por ahí estaban como ocultas, como pasó en muchos lugares, el refugio y lo que motivó y la cuestión que me parece que es muy importante para mí y para muchos más, fue esa cosa de mucho compañerismo y de un grupo de amigos, de amigas de la escuela secundaria, de los distintos clubes, con mucha unión, con mucha iniciativa para hacer cosas. Entonces, eso es una constante, ¿no? Durante nuestra escuela secundaria, estar permanentemente interactuando, haciendo cosas, pensando un poquito más allá de lo que nos pasaba a nosotros. Y eso fue muy importante. Yo siempre digo que agradezco un montón, porque todo lo que yo pude crecer, consolidarme, todo un poco lo que soy, es esencialmente por todo eso que me dio y que pude consolidar en esa ciudad. ¿Hacer referencia a esta secundaria o a esta infancia y secundaria donde la Argentina era otra? Donde justamente una secundaria en que todos sabemos que los espacios sociales individuales comienzan a construirse más o menos en esos lugares, atravesados por el terrorismo de Estado, y se implicó determinadas características de esa juventud, y aún así, recién lo decías, hay una mirada de lo colectivo y la esperanza de lo posible, ¿no? Exacto. Y luego te venís a Santa Fe, ayúdame a ver si pifio acá o hay algún error. Hasta ahora, perfecto. Hasta ahora venimos bien. Ciencias económicas y la militancia universitaria con una democracia que apenas se animaba a aparecer. Exacto, exacto. Y además con la importancia que tuvo todo ese movimiento en el año 83, ¿no? Fue como muy movilizador. Y como vos decís, bueno, una secundaria en San Justo con esas características, donde además de esto que hablábamos recién, que yo te contaba de lo colectivo, del grupo de amigos, de estar permanentemente pensando cosas, también siempre hubo todo eso como una cuota de rebeldía. Y yo creo que eso es algo que se plasma también para mí en la acción política, en la política que fue mi elección. Yo cuando ingresé a estudiar ciencias económicas, empecé a militar, en ese momento era una agrupación que se llamaba Línea Estudiantil Autónoma, fue la única facultad en pleno 1983 que en la ciudad de Santa Fe no ganó la Franja Morada, pleno auge del alfonsinismo, sino que ganó Línea Estudiantil Autónoma. Yo formaba parte de esa agrupación. Y la verdad que la movilización, el nivel de compromiso era muy, pero muy importante. Las mujeres en la política en ese momento eran las que pintaban los carteles, eran las que... Porque digo, también en tu recorrido, Celia, no solamente, digo, te voy a preguntar dónde surge la mirada feminista o cuándo empezás a autopercibirte y a nombrarte feminista dentro del peronismo, pero también recién inauguraba y decía, has sido la inauguradora de espacios como el Ministerio de Género en la provincia, que también tiene que ver con esta coyuntura, sos la primera ministra de gobierno, entonces me parece que hay ahí algo de las bienvenidas, ¿no? A los espacios que implican algo distinto. Cuando, en ese momento, ¿qué hacían las mujeres en la política? Lo mismo que hacemos ahora, todo. Desde pintar carteles, y bueno, no, obviamente que siempre hay una cuestión de crecimiento y de lucha que hace que hoy las mujeres podamos tener estos espacios de decisión, estos espacios de representación, y eso fue toda una construcción, porque claramente en ese momento, si miramos la política partidaria, la política institucional del país, vemos que había muy pocas mujeres con liderazgo o con representación. En un país como el nuestro, que tiene toda una trayectoria y una historia con el tema de las mujeres en la política, yo por supuesto lo reivindico por una cuestión de convicción y de coincidencia, pero más allá de eso, Eva Perón fue una figura muy fuerte que derribó muros, abrió puertas. Siempre hablamos con muchas mujeres de la política que recién ahora, después de mucho tiempo, de leyes de cupo, de paridad, llegamos a un nivel de representación las mujeres en los poderes legislativos
similar al que tuvo en la primera elección que votaron las mujeres y que pudieron ser electas. El nivel de representación del Congreso fue altísimo. Entonces tenemos toda una tradición, y si miramos también a nuestra historia, a otras mujeres, Alicia Muro de Justo, Julieta Lanteri, pero bueno, a lo largo de la historia, después post-dictadura, con todo lo que representó, hubo que volver a construir, tomando otras cuestiones, volver a construir esos espacios. Y hay mucha lucha. Y vos me preguntabas en qué momento sentiste o te autopercibiste feminista. Claro. Yo creo que para mí siempre lo fue, a lo mejor no intelectualizado, no dicho, no expresado. Claro, Pero no con la etiqueta, si se quiere, no con claro. la etiqueta, pero sí con esta cuestión de lucha permanente y de compromiso. Venís acompañando la gestión en ministerios claves, ¿no? Y no puedo no preguntarte, porque estás encabezando, estás junto con el actual gobernador, que se propone en este caso como diputados, y eso ya implica otro lugar, porque el Ejecutivo es un lugar distinto de gestión, de pensar las políticas, cómo trazar la mirada y la búsqueda de consensos. ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo fue ese pedido? ¿Cómo fue ese acompañamiento de Omar Perotti a la hora de pensarte en la lista, como su equipo, y bueno, y lo que viene? Bueno, para mí fue, por supuesto, es un orgullo formar parte de esa lista, porque yo me siento muy orgullosa de formar parte de esta gestión, con aciertos, con errores, porque eso es lo que le hace a la riqueza de la cuestión. Creo que en esto que decía al principio de la rebeldía transformadora, de la no conformidad con algunas cosas y de la acción para transformar, yo siento que hay mucho de eso en nuestra gestión, una gestión en un momento muy complejo, que no vamos a hablar, pandemia, un montón de otras cosas. Y poder ser parte de la propuesta legislativa que encabeza Omar es trabajar desde otro lugar en el mismo sentido, abriendo puertas, abriendo espacios de diálogo, dando los debates que hay que dar. Nosotros tuvimos en estos 4 años una legislatura que mayormente obturó temas, o una legislatura conformada por mayoría de miembros de la oposición a la gestión del Poder Ejecutivo. Y si nosotros vemos, hubo muchos proyectos de ley o mensajes que el Poder Ejecutivo envió que no tuvieron tratamiento. Y nosotros no queremos eso, no queremos. Omar encarna otra cosa, no porque tenga que haber acuerdo, porque claramente somos espacios políticos distintos, sino porque hay que dar los debates, no cajonear, porque yo pongo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, que es un financiamiento que hubo muy importante, que se consiguió para llevar adelante el plan de conectividad en la provincia de Santa Fe, 4.000 kilómetros de fibra óptica. Todos sabemos lo que fue la conectividad en la pandemia. Para tomar ese financiamiento era necesaria una ley de la legislatura que apruebe. Bueno, eso durmió 1 año y medio, que nunca se debatió, 1 año y medio en un cajón de la Cámara de Diputados. Ese perjuicio no es para la gestión de Omar Perotti, es para la gente de Santa Fe, que vio demorado 1 año y medio ese proyecto que hoy se está llevando adelante, que hoy se está empezando. Entonces, lo que encarna nuestra lista y este espacio que lidera Omar, pero además que en este momento está conformado, nosotros siempre decimos que las PASO ordenan, la gente ordena nuestras listas, porque definió, bueno, entonces tenemos representación del resto de los espacios, y con esa actitud proactiva, de dar los debates y las discusiones que tengamos que dar, pero siempre puesto en la mirada en esto, en lo mismo, en cómo transformamos, en cómo hacemos, en cómo ponemos siempre a nuestra provincia en un piso más alto de derechos, de infraestructura, de lo que sea, siempre para adelante. En este sentido, reafirmo, no quiere decir que no se coincida, pero la política es eso, es debate, es dar las discusiones que hay que dar, y después obviamente aceptar las reglas de la democracia, que son las de la mayoría. Se vota en un proyecto de ley y la regla de la mayoría define si juntas la mayoría se aprueba, si no se rechaza. Claro. Pero eso, y no la inacción, no la obturación, porque el perjuicio no es para la otra fuerza política, sino que el perjuicio es para toda la gente, santafesinos y santafesinas.
Así que un poco eso es lo que encarna este nuevo desafío que me gusta mucho y sé que vamos a hacer cosas re lindas ahí. Pensaba, en función de esto que decís, comenzábamos la entrevista hablando sobre el aniversario de los 40 años de la democracia, que para la historia argentina es importantísima, es el tramo más amplio de democracia que tenemos como república, y que es algo que se ha logrado en instancias de mucho diálogo, de comprensión entre la sociedad civil y los políticos y los espacios partidarios, gremiales y demás. Recupero esto que decís, ¿no? Pensar la democracia como instancia de diálogo, los contrapesos que permiten los poderes, lo que planteabas, ¿no? El legislativo, el ejecutivo. ¿Qué le dirías a esa Celia de esos inicios de hace 20 años atrás, cuando la política era otra? Sí. O la manera de hacer política también era otra. Sí, era como todo muy distinto, pero... Quizás a la de hace 20 años, no sé si a la de hace 40, pero... A la de hace 40 no. Pero igual, le diría que se prepare porque va a disfrutar mucho, que va a crecer mucho, que disfrute el proceso, que es lo que siempre le digo a muchas de las personas, de las compañeras, de las mujeres con las que milito, y varones también, obvio, pero siempre digo, es muy importante disfrutar el proceso, porque las cosas se construyen, no vienen dadas, no están establecidas de tal manera o de tal otra. Por supuesto, hay un juego de situaciones que te marcan un diagnóstico, un estado de situación, pero después todo, el nivel de respuesta, el compromiso que se tenga, la decisión de llevar adelante determinado proyecto de vida o proyecto político, se construye. Y las construcciones siempre son colectivas, no son de uno. Eso lo vemos hasta en nuestra vida personal. Vos construís con tu familia o con tus vecinos y vecinas o con la gente con la que interactuás y tenés coincidencias con tu grupo de teatro, con lo que sea. Siempre hay una cosa como colectiva. Y creo que es muy importante en eso siempre tener en cuenta ese proceso que se da hasta que llegas al punto. No esperar como proyecto, no poner como proyecto, bueno, quiero llegar a hacer tal cosa, sino en términos personales. Sí. Sino pensar, bueno, este es el país que yo quiero, esta es la sociedad que yo quiero, esta es la provincia que yo quiero, es por lo que trabajo, cómo llegamos a eso y cómo vamos construyendo eso. Entonces, le diría a la de 40 años atrás, 20 años atrás, que se prepare porque es un trayecto muy lindo con muchas dificultades, porque de verdad yo también, como todo el mundo, la pasé mal en muchas circunstancias. Hay desafíos que son muy difíciles, hay broncas, hay frustraciones, pero bueno, es la vida misma. Pero de todas maneras, creo que esto, pues suena reiterativo, pero creo que esto de la construcción codo a codo y de que sea algo colectivo es muy importante y sirve también en términos de no ver las cuestiones en términos de frustración, sino de un paso más para llegar a... Quizás la necesidad de reiterarlo, y lo pienso ahora con vos y charlando con vos, tiene que ver con seguir reforzándonos esas cosas, esos valores que nos hacen bien, ¿no? Y lo otro que pienso es también cómo a veces las situaciones delicadas o los desafíos nos sirven de trampolín también. Exacto. Y nuestra historia... Celia es profesora de historia, no lo dije al principio, pero después de ciencias económicas estudió el profesorado. Sí, bueno, es una fanática de la historia y sabe mucho ahí. Bueno, digo, en estos términos también la historia sirve para eso, para ver en qué trampolín uno se va parando y va construyendo. Exactamente, y la historia es parte de lo que somos. Es lo que hablábamos al principio, ¿viste? San Justo, ¿qué es San Justo? San Justo es parte de mi vida, porque es parte de mi historia, y es, bueno, eso como esos mojones que van construyendo algo más grande. Es muy importante, a mí me apasiona la historia, y creo que también es una actitud importante así ante la vida, el preguntarse por qué las cosas son como son. Creo que la historia tiene que ver con eso. Muchas veces hay algo que creo que es fundamental a la hora de tomar decisiones. Ya, ahora no hablo como política, sino como ciudadana. A mí cuando escucho que alguien asegura algo, perfecto, a lo mejor dice algo que a mí me gusta, que
pero yo siempre hago como un ejercicio de ver en base a qué lo dice, dónde se para hablar de esto, de cuestionar. Cuestionar no quiere decir no estar de acuerdo o desautorizar lo que la otra persona dice. Es ver el fundamento, ver el motivo, ver un poco más allá. ¿Por qué tal persona haría esto? ¿O qué responsabilidad tiene esa persona en la situación, ese espacio, en la situación actual? Se ha perdido esto de la pregunta, y habilitámelo naif, la pregunta amorosa. Parece que cuando uno pregunta es porque está haciendo una crítica con mala intención, ¿no? Exacto. Entonces, quizás eso también lo pienso acá estando con vos, es que digamos. de verdad la pregunta tiene un valor enorme Claro. en el conocimiento, en el aprendizaje. Yo creo que hay una cuestión que es muy, muy importante en todo esto de pensar, de pensarnos y de... que es la curiosidad. Claro. Que a lo mejor suena naif también, pero tiene que ver eso, la curiosidad, no como chusmerío, la curiosidad de saber, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué hace esto? ¿Qué hizo antes? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué pasó? Cualquiera sea la situación, ¿qué pasó antes para que esto hoy sea así? Y preguntar, porque esto que decís siempre con respeto, lo mismo que en la política argentina está como muy instalado el tema de la grieta, de las posiciones. Y yo descreo de eso no tiene que ver con la política, eso tiene que ver con sectores de poder a los que no le conviene que la política esté legitimada, porque toman decisiones sin ponerse a consideración de la ciudadanía, o sea, nunca van a una elección, pero toman decisiones que inciden en la vida de todos, desde el punto de vista económico, cultural. Bueno, hay un montón de cuestiones como... Sí, a ver, la construcción del Estado tiene un montón de patas y no es únicamente quien está encabezando los poderes ejecutivos, legislativos. Exacto. Digo, hay un montón de otros que sabemos cuando tenemos que ir a comprar el tomate, que sabemos cuando queremos hacer un viaje, que sabemos cuando tenemos que criar, que el Estado tiene otros elementos. El Estado tiene otros elementos. Y otros protagonistas. Y otros protagonistas y otras responsabilidades. Claro. Y yo digo, hay personas o hay sectores o hay grupos a los que le conviene que la política sea siempre un espacio deslegitimado. Son necesarios, pero hasta ahí. Y yo creo que el valor, y por eso se pone esta cosa como de tensión permanente. Y yo, lo mejor que puede pasar es pensar distinto, digamos. La forma en la que uno más crece es cuando trabaja con alguien con quien no coincide en muchas cosas, porque eso es lo que abre la posibilidad de pensar desde otro lugar. Trabajar con alguien que piensa igual es muy lindo, es muy cómodo, pero no te ayuda a crecer, porque no te saca del lugar de comodidad de cuestionar cosas. Y en el tema de la política, yo creo que también es un aprendizaje que como ciudadanos, ciudadanas tenemos que incorporar. No está mal debatir, no está mal, pensamos distintos, somos distintos, cada una de nosotras. Representamos espacios políticos distintos, legítimamente tenemos visiones distintas de cómo se llega probablemente al mismo lugar o no. Hay que dar esos debates, hay que darlos, pero no hay que demonizar las discusiones políticas. Hay que darlas en un marco de respeto y de responsabilidad, porque tampoco se puede decir cualquier cosa en función de que, bueno, esto es un debate, pero me parece importante eso, en lugar de la palabra, de la argumentación. Es como que en estos tiempos de redes, de inmediatez, de todo ya, la argumentación se quedó sin lugar. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Me gusta el verde. Bueno, ¿por qué te gusta el verde? Porque siempre, estoy diciendo lo más tonto del mundo, porque digamos, una cosa muy simple. Bueno, porque cuando yo era chica, no sé, mi mamá tenía... Hay una búsqueda. Hay un porqué, hay una búsqueda, eso que va en otra capa. Sí. Traerlo arriba también ayuda. El preguntar y el tener el fundamento de, digamos, ¿por qué pienso de esta manera? ¿Por qué propongo esto? La argumentación. Creo que eso es central. Y eso tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la política como expresión del amor y no de
la división permanente. No somos todos iguales, pensamos distinto y eso está buenísimo. Pero para mí es como una convicción que me atraviesa. Para mí la política es una expresión del amor, o el amor por otra vía, no es el amor de pareja, no es el amor de familia o de amistad. Es algo un poco más insustancial, pero tiene que ver con el amor por tu lugar, por el lugar que vos creciste, por el otro, por la otra. Y me parece que es algo muy bueno. Después sí, hay buena gente y mala gente en la política, así como en la vida. En la vida misma. Pero yo creo que el motor esencialmente es ese. Gracias. Gracias por esta visita. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias a los ciudadanos porque la ministra de Gobierno se ha permitido estar con nosotros un ratito. Antes, hablando de Palabrava, que es la editorial que siempre nos acompaña, tiene un obsequio para usted, querida Celia, de la colección Anamnesis. En este caso tenemos 3 títulos: El árbol de mis ancestros, El libro del pescador y Mona Blanca trepada en el octavo. ¿Cuál va a su biblioteca? Vamos con Mona Blanca. Mona Blanca trepada en el octavo, ahí está, de la colección Anamnesis. Hermoso. Como siempre, Palabrava acompañándonos, Palabrava editorial. Gracias, entonces, y gracias por la trayectoria. Para quienes vinimos después, hay mucho de esa mirada que nos ha sido un placer encontrarla y sentirnos espejadas en algunos lugares. Para quienes pertenecimos al movimiento feminista, entendiendo esa diversidad, nos ha permitido deconstruirnos y entender que las polifonías están contenidas en vidas absolutamente distintas y esa es nuestra riqueza como humanidad y como República Argentina, así que gracias. Muchísimas gracias, muy lindo. Celia Arena con nosotros entonces, ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, nada más y nada menos, en este otro encuentro distinto. Nos detuvimos un ratito a recorrer sus pasos. Son importantes las miradas diversas, es importante seguir construyendo esa democracia plural, maravillosa y multicolor, por supuesto. Hasta el próximo encuentro. La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bici.punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital.